Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, sí, en efecto, Pepe, lo que hemos intentado desde el Consejo Consultivo Pensando en México es una plataforma de discusión, de construcción y de alternativas. Hoy analizamos, como lo decías, el momento de la pandemia, las políticas que se han seguido y lo que viene en las próximas semanas. Y sí, una de las conclusiones es que hay mucha incertidumbre pública en nuestro país por la falta de robustez de los datos, por la escasez y lo cambiante y la cambiante explicación de la metodología, por la utilización de fuentes diversas que no necesariamente son comparables. Y que eso, pues por supuesto, genera un problema de credibilidad y de certeza, no solo a las cifras, sino a las directrices y, por tanto, a lo que se mandata por parte de la autoridad sanitaria. Lo que está planteando, por ejemplo, el doctor Julio Frank Mora, es que estos informes epidemiológicos cotidianos que da a conocer el doctor Hugo López-Gatell Ramírez y todo su equipo de epidemiólogos sobre cómo van los contagios, son cifras muy confusas, que utiliza conceptos ajenos al entender de la mayor parte de los ciudadanos y cifras a las cuales confunden seriamente. Mira, lo sabrás muy bien, mejor que yo, el sábado una reportera del periódico Reforma, que no es precisamente el periódico que lee con más interés el presidente de la República, le cuestionaba: oiga, a ver, momento, doctor López-Gatell, ¿cuál es la cifra correcta para multiplicar con base en los modelos de medición, los modelos matemáticos de proyección epidemiológica, etcétera? Nos da usted una cifra determinada de contagios y de muertos y demás, pero ¿cuál es la cifra real en cuanto a contagios? Porque se nos ha dicho que otros sistemas nos piden que multipliquemos esa cantidad por 8, otros por 30, y ya no entendemos nada, doctor, y que se molesta. Tenemos un tema en donde, en efecto, lo más importante en una pandemia es que las directrices de la autoridad sanitaria sean claras y que se comuniquen con eficiencia y con certeza, porque de ello depende el que los diferentes actores de la sociedad hagamos caso, entre ellos, Pepe, las entidades federativas, que hoy tuvimos presencia de secretarios de salud de los estados, que lo que nos decían es, con toda claridad, ante la falta de directrices del gobierno federal, tuvimos que actuar, y tuvimos que actuar con nuestros propios datos, con nuestras propias estadísticas, y muchas veces, pues como pudimos, y hoy vemos resultados muy diversos en las diferentes entidades federativas, Pepe. Mientras en la Ciudad de México seguíamos en el Vive Latino, en otras entidades ya no había clases y ya empezaba el distanciamiento social, y hoy vemos tasas de contagio muy diferentes en esas entidades federativas, y lamentablemente vemos una diferencia importante en el número de fallecimientos en las entidades que empezaron antes y las que empezaron después. Y esto es, de alguna manera, una evidencia de la falta de rectoría por parte del gobierno federal, la falta de claridad en las directrices y en la comunicación acertada. Y pues sí, en efecto, y de manera propositiva, Pepe, lo que hoy trabajamos en este taller, que como bien lo dice, habíamos 3 exsecretarios de salud, pero había un montón de académicos, un montón de gente que ha estado involucrada en la decisión de problemas de nuestro país y en la propuesta. O sea, los próximos días son muy importantes, porque más allá si aplanaste o no aplanaste, en fin, es inevitable que va a haber un número muy importante creciente de casos y va a haber mayor número de fallecimientos, y lo más probable es que se nos saturen los servicios de salud. Y para ello hay que continuar con las medidas hoy.
si hoy empezamos a echar las campanas al vuelo, pues entonces nos van a cambiar las posibilidades de esta etapa crítica que ahí viene. Y segundo, el regreso a la nueva normalidad, que ya no viene la normalidad que conocíamos, pero a esa nueva normalidad. ¿Cuándo y cómo debemos regresar? Porque mira, Pepe, en Estados Unidos hay condados y hay ciudades que ya están decidiendo regresar a la normalidad, y ya las estimaciones por ese regreso anticipado a la normalidad empieza a generarnos información en que se pueden duplicar el número de muertos que ya se tenían estimados por las medidas de distanciamiento social. Es decir, estamos en semanas en donde las decisiones tienen que ser sustantivas y tienen que estar versadas en evidencia. Si fallamos en cualquiera de estas dos cosas, vamos a lamentablemente perder vidas que se podían salvar. Pues te agradecemos mucho que nos ayudes a entender, que nos permitas escuchar otras voces frente a los datos que a diario nos receta el doctor López-Gatell para dar la interpretación o entender lo que está interpretando el gobierno federal sobre este momento de la pandemia. Hay una impresión, no sé si esto se discutió, hay la impresión de que el gobierno de la República trata de dar la información necesaria, pues para no dejarnos ayunos o ajenos o ignorantes, pero trata de demostrar constantemente que gracias a los esfuerzos y a la estrategia que ellos han planeado originalmente, esto está mejor que en otros lados del mundo, que México es un orgullo y un ejemplo para el mundo, que hasta ha sido felicitado por la Organización Mundial de la Salud. Si lo ves de ese punto de vista, dicho por el presidente y por sus más allegados funcionarios en esta materia, da la impresión de que efectivamente México está haciendo bien el trabajo. Alguien dirá, no, lo hacen para lucirse, lo hacen para que la gente tenga empatía o simpatía con el gobierno. Hoy hubo tres temas que se comentaron alrededor de esto. Uno es que si estamos mejor de lo que hubiéramos estado si no se hubieran implementado medidas, es gracias a la sociedad civil, es gracias a algunas entidades federativas que han sido mucho más estrictas y mucho más oportunas en sus políticas. Ha sido, por ejemplo, gracias a universidades del país que decidieron, antes de que nadie les dijera, empezar el distanciamiento social. Segundo, que estamos en un periodo en donde pues las cosas todavía pueden modificarse y cambiar, y eso va a depender de la actitud que tomemos. Entonces, insisto, que empezar a identificar cómo que las cosas ya están bien puede ser perjudicial. Y tercero, pues que tuvimos varios meses, Pepe, para irnos preparando, por ejemplo, en temas como el equipamiento para el personal médico y de enfermería, para su seguridad, para la atención que ellos iban a brindar a los pacientes, o para el equipamiento de las unidades médicas, y que no lo hicimos con el suficiente tiempo, que hoy es fecha en donde esas unidades médicas, el personal médico y de enfermería sigue sin recibir el material que necesita para poder proveer los servicios de salud. Ahora, como respuesta ante esto, el gobierno se ha encargado de decirnos, fueron los gobiernos anteriores, los gobiernos del neoliberalismo, los que echaron las cosas a perder, y la unidad de investigación financiera, de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda ya está indagando qué pasó en el Seguro Social con los manejos que se hicieron, eventualmente con compras fraudulentas, etcétera. Es decir, eso también es parte de la estrategia, de la táctica de comunicación del gobierno actual. Manejar la responsabilidad, ponerla en otros cuando bueno, pues cada gobierno le toca su momento, y el gobierno actual ya lleva lo que lleva en el poder desde el 1 de diciembre de 2018, más de un año y pico, más de un año y
y pico, 4 meses, en fin, 5 meses, y pues ya no es como para estar echando la culpa al vecino anterior. Pero en fin, te agradezco mucho, Salomón Chertorivsky, que nos hayas tomado la llamada. Tú fuiste también secretario de Salud durante un periodo que fue de 2011 a 2012 con el gobierno de Felipe Calderón. Así es, Pepe, y en efecto, pues por supuesto que México construyó un sistema de salud, yo te diría robusto, lejos, muy lejos de ser perfecto, pero un sistema de salud que venía mejorando, que venía creciendo. Ese es el sistema de salud sobre el cual se está recargando mucho de la atención actual, pero es un sistema de salud a todas luces debilitado. Desaparece el Seguro Popular, se cambia toda la metodología para las compras de medicamentos, nada más para el presupuesto de 2020. Mira, algo que no fue planeado así, por supuesto, el presupuesto pues estuvo planeado desde el 2019, pero la dirección de epidemiología, es decir, el mero epicentro que tiene que estar haciendo todos los estudios, tuvo una reducción para el 2020 de 57 millones de pesos, Pepe. Es decir, si bien el sistema de salud de nuestro país, yo digo, y lo digo con todas sus letras, era un sistema de salud que a lo largo de por lo menos 4 décadas se fue construyendo con mucha solidez, también con muchas debilidades y con muchos espacios para ser perfectible. En lo que va de la administración, es un sistema que se debilitó y nos agarra en esta epidemia con un sistema mermado, un sistema debilitado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.